Seguimos explorando el universo de los Caballeros del Zodiaco y hoy les traigo una reseña rápida de las Pandora Box de los 12 Caballeros Dorados que conseguí en AliExpress a un precio bastante accesible. Así que vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos la caja donde vienen las 12 Pandora Box, específicamente de la marca RH Model, que están inspiradas en las versiones oficiales de Bandai. Por el precio me llamó muchísimo la atención, así que quise traerlas al canal para ver qué tal están. Estas Pandora Box las puedes encontrar a un precio aproximadamente de 46 a 55 dólares en AliExpress, lo cual es excelente para los que no nos alcanza la vida para las versiones de Bandai. Así que vamos a abrir la caja. Al abrir la caja, lo primero que encontramos es una pequeña bolsita con estas correas que están hechas al parecer de un cuero sintético bastante sencillo pero funcional para lo que necesitamos. Además nos vienen las Pandora Box todas desarmadas en unas funditas. Esto es genial para evitar que se nos rayen con el trayecto del envío. Estas Pandora Box están hechas en un material de PVC, un material aceptable que le da un buen peso a cada una. Sin embargo, la calidad de la pintura no es la mejor que digamos. Es un dorado bastante brillante, muy llamativo. Como podemos ver, es bastante llamativo el color dorado que tiene, muy parecida a la armadura de las figuras de CS Model. Da la impresión de que si no la manejas con cuidado, la pintura podría desprenderse o pelarse con el tiempo. Pero eso sí, el color brillante a mí me parece muy bonita y va a combinar muy bien con nuestros santos dorados. Ahora vamos a armarlas rápidamente y volvemos para revisar más de cerca los detalles de cada una. Y mira nada más, por aquí ya tenemos a nuestras Pandora Box armadas y todas juntas se ven espectaculares. ¿Qué te puedo decir? Es muy fácil el armado, como ya pudiste ver en el video, solo se tiene que poner las correas en caso de que quisieras ponerla y cerrarlas. Todas encajan muy bien, te voy a enseñar un poquito más de cerca. Muchas veces algunas personas piensan que esta figura aquí no va a encajar muy bien, pero sí calzan muy bien. Está muy bonito el diseño, la mayoría están bonitas, solo ciertas no están tan bonitas como la de Virgo, como la de Géminis, pero el resto están muy bien. Déjame mostrarte la de Virgo. Aquí está. Tiene unas pequeñas falencias nada más en el diseño, pero apenitas. No está feo, pero sí le falta un poco de relieve. Lo que te puedo decir también que hay ciertas burbujas, se pueden ver en la pintura. Y eso da sinónimo de la calidad de la pintura, que se te puede descascarar o desmoronar con el tiempo. Así que tienes que tener mucho cuidado. Como podemos ver, refleja bastante porque es bastante brillosa. Aquí tenemos que dice RH, es la marca de estas Pandora Box. Y están muy bonitas. Ahorita voy a ponerte con una figura de cuerpo X. Ya vengo con un cuerpo para mostrártelo. Ya mira, aquí podemos ver a un Saga de Géminis de Metal Club. Como le ves aquí, mira nada más, le queda muy bonito, le queda perfecto a nuestro personaje. Es una medida para los My Club X, en un formato X de Saga de Géminis de Metal Club. Vamos a acercártelo, mira, es muy bonito. Esta es la de Géminis, aquí la tenemos. Y por allá atrás tenemos a nuestro maestro Doko con la armadura de Libra, con la Pandora Box de Libra. Vamos a mostrártela. Esta me gusta bastante, tiene unos bonitos detalles y está muy bien. En general, estas Pandora Box cumplen su función. Debo decir que en conjunto estas Pandora Box de la marca RH Model son muy buenas. El acabado dorado resalta, aunque el material
ya hemos dicho que no es de la mejor calidad, pero para quienes buscan completar la colección sin gastar demasiado, estas réplicas de RH Model cumplen muy bien su cometido. Solo hay que tener mucho cuidado al manipularlas porque la pintura no es de la mejor calidad. Con un precio entre 66 y 55 dólares me parece un precio justo. Por encima de eso lo veo un poquito costosa. Lamentablemente, como ya les he dicho muchas veces aquí en el canal, en el país de nosotros, de Ecuador, estas figuras que nos llegan desde otros lados tenemos que pagar envíos, courier, motivo por el cual se nos hace mucho más costosa. Siempre se nos suben 10, 15, 20 dólares más aquí a nuestro país y eso es lamentable. Pero en general, ya para culminar este video, estas Pandora Box en relación calidad-precio son excelentes y en definitiva me gustaron muchísimo y sí las recomiendo por su relación costo-beneficio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó esta reseña rápida, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido sobre Saint Seiya. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video en el mundo de los My Vlog X. Chao, cuídate.